Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Muy buen día, bienvenidos a Noticiero Cristiano, donde está toda la noticia viva. Les saluda María Victoria Flores y en lengua de señas me acompaña como siempre Ruth Salinas. Hoy tenemos para compartir con ustedes unos temas muy interesantes. Por supuesto vamos a tener también testimonios, todo lo que tiene que ver con la noticia del ámbito internacional y por supuesto también de los deportes. Así que les animamos a quedarse con nosotros. Pero antes de empezar con el desarrollo de las noticias, les invitamos a compartir nuestros titulares. Conozcamos una nueva historia de emprendimiento y fe. Radio Nueva Semilla 88.1 transmite para Salto del Guairá desde el local de la iglesia. De John Maxwell Team Paraguay, emprendimiento para líderes con principios bíblicos. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y ahora sí empezamos el desarrollo de las informaciones aquí en Noticiero Cristiano. Y esta información muy interesante que ya lo adelantábamos justamente en nuestro título. Viajamos al interior del país para conocer más acerca de una emisora que está impactando esa zona específica del país. Hablamos de la radio como un elemento importante para difundir mensajes, especialmente en aquellos lugares donde no llegan las nuevas tecnologías. Y es por eso que algunas iglesias también apuestan a tener una radio propia para difundir el mensaje del Evangelio. Es esto también lo que hace la Radio Buena Semilla. Radio Buena Semilla transmite en la frecuencia modulada 88.1 desde el local de la iglesia Casa de la Familia Unidos en Cristo de Salto del Guairá. Los equipos fueron donados por un hermano que confió en el buen uso que se le daría. Él está pagando en toda su totalidad también los documentos para la radio. Y la radio en sí desde ya tiene un nombre que es La Buena Semilla, la 88.1, que está al aire con alabanza, con adoración y con algunas predicaciones de algunos pastores renombrados de nuestro medio y que a full estamos ya ahí al frente. La radio cuenta con diferentes programas que buscan edificar y restaurar a las familias haciendo llegar el mensaje de Cristo. Claro, es un brazo muy importante porque hasta ahora, digamos, la infantería, la marina y ahora la aviación, vamos a bombardear los aires, donde muchas veces Satanás tiene organizado su ejército y allí vamos a llegar con el mensaje de esperanza, con un mensaje reconciliador, con un mensaje de restauración para nuestras familias, donde creemos firmemente que es el fundamento y la base de nuestra sociedad. La radio es un emprendimiento de la iglesia Casa de la Familia Unidos en Cristo de Salto del Guairá, cuyos ministerios están principalmente enfocados a la familia en forma integral. Y de una noticia nacional pasamos a las noticias internacionales porque hay mucho que está aconteciendo actualmente en el mundo cristiano y es lo que nosotros queremos mostrarte en el siguiente compacto. En Venezuela, el gobierno anunció mesas de trabajo con la iglesia evangélica. El objetivo de las reuniones será buscar soluciones para lograr la paz nacional. El gobierno venezolano reconoció la capacidad y el impacto social de la iglesia. Y en Egipto, un líder cristiano critica al presidente estadounidense Barack Obama por callar tras el ataque a las iglesias cristianas perpetrado por la hermandad musulmana. Rafik Greiche, el principal portavoz de la Iglesia Católica en Egipto, dijo incluso que Obama debería sentir vergüenza por no hablar fuerte en contra de la organización islámica. Y en Siria, la comunidad cristiana pide a Dios que intervenga en su país. Los creyentes piden a la Iglesia alrededor del mundo orar por la paz de su nación. La comunidad cristiana siria asegura que una intervención militar de los Estados Unidos solo les traería mayor dificultad y sufrimiento. Y en Indonesia, Superlibro, la serie infantil de televisión producida por CBN, será transmitida en todo el país a partir del 14 de septiembre.
Superlibro ofrece un mensaje lleno de valores de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. Y ahora es momento de un poco de historia, pero les recordamos que ustedes están en el Noticiero Cristiano con toda la noticia viva. Y antes de irnos a contarles un poquito más de historia, les invitamos a seguir con nosotros durante todo el programa, que todavía tenemos mucho para contarles. Y ahora sí, es momento de hablar, así como lo decíamos, de la historia, porque seguramente usted también quiere conocer más acerca de las raíces del cristianismo, sobre todo en nuestro país y, por qué no, también del mundo. George Müller nació en Prusia el 27 de septiembre de 1805 y hasta hoy es reconocido por su labor en favor de los niños desamparados, ya que formó albergues donde los alimentaban, vestían y recibían educación totalmente gratuita. Parte de la juventud de George Müller estuvo marcada por la delincuencia y las actividades ilícitas. Por ello estuvo preso a la edad de 17 años. Al salir de la cárcel entró en una búsqueda de Dios y esto lo llevó a un cambio radical en su vida. Fue influenciado por la llamada doctrina de la gracia. Fundó una institución para la promoción y el conocimiento de las Escrituras. Fue miembro fundador del movimiento de los hermanos Plymouth. En 1836, en su propia casa, acompañado de su esposa Mary Groves, donde instala un orfanato para 30 niños y 21 años después, en 5 orfanatos similares, Müller albergaba a más de 2.000 niños. Su labor misionera llega a Estados Unidos, India, China, Australia, entre otros países. George Müller deja un claro ejemplo de fe y providencia de Dios. Al volver del corte en Noticiero Cristiano te contamos una nueva historia de emprendimiento y fe. Así que te animamos a que te quedes con nosotros porque tenemos mucho más al volver. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano, donde está toda la noticia viva. Y ahora vamos a una información del ámbito musical y específicamente a hablarles del testimonio de Marian. Ella es una cantante de música gospel que está presentando su tercera producción musical y hoy nos cuenta más acerca de su llamado, de cómo se inició, porque ella nunca se imaginó que sería cantante, sin embargo hoy está alabando a Dios con todo su corazón. Marian Carolina González, más conocida como Marian, proviene de una familia de artistas, en este caso su madre. Fue así que tuvo sus primeros contactos con los espectáculos. Como aficionada al canto, empecé siguiendo los pasos de mi madre. Ella también es cantante. Desde los 8 años la acompañaba en los conciertos, hasta que un día Dios habló a mi corazón y Él depositó el talento y el ministerio enfocado totalmente a la música, cantando profesionalmente a partir de los 19 años. Su grupo está integrado por sus hermanos y amigos, donde proponen música de estilo pop rock latino que buscan edificar, restaurar y alabar a Dios. Marian jamás pensó estar en el escenario cantando. Nunca pensé, no imaginé, como dice Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Yo solamente le había dicho a Dios servirle el 100% a Él y que Él haga con el talento que depositó en mi vida lo que Él quisiera. Entonces, Él me llevó mucho más allá de lo que yo nunca había imaginado. Marian tiene 2 discos en su haber y prepara otro para mediados del 2014. Actualmente también es miembro del jurado del programa de TV de talento juvenil de Coronel Oviedo. Decirle a los jóvenes de que sea el talento que sea, si es la música, si es predicar, si es estar en algún ministerio de la iglesia, no lo dejen, sigan siempre en el servicio de Dios, que es lo mejor y que es lo único que puede llenar nuestras vidas, estar en el camino de Dios y sirviéndole a Él.
Y ahora sí, vamos a un contacto con exteriores para conocer más acerca de una historia de emprendimiento y fe que tienen para contarnos Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas, como siempre. Vamos a ver entonces qué nos tienen hoy preparados Cristian y Guillermo. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Mavi, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Nos encontramos nuevamente en el bloque de historias de emprendimiento y fe y hoy estamos en uno de los conglomerados comerciales más importantes de Asunción y de vuelta con nuestro amigo Cristian, que ya nos acompaña nuevamente. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Guillermo. Buenos días, Mavi, y a toda la audiencia del Noticiero Cristiano. Bendecido de compartir historias de emprendimiento y fe nuevamente con ustedes. Y Cristian, cuéntame, ¿a quién vamos a conocer hoy día? Hoy vamos a conocer a Santiago y su emprendimiento Cámara Center. Acompáñanos, vamos a buscarlo. ¡Vamos! En esta ocasión visitamos el emprendimiento empresarial de Santiago Ábalos, quien nos recibió en su local del Mercado 4 para contarnos su historia de emprendimiento y fe. Pasamos mucho tiempo, ¿verdad?, que he escuchado la palabra de Dios, pero nunca me olvidé de un momento que a los 5 años de edad mi tío me habló de la palabra y eso fue brotando por dentro mío hasta llegar a germinar, y a la edad de 9 años me entregué al Señor a través de un folleto, y eso me llevó a crecer hasta los 14 años. Empecé a entender más la palabra de Dios hasta que por presiones, así, muchas cosas, y por falta de madurez, me aparté del camino hasta que me di cuenta que sin Dios no podía hacer nada. Volví a los 20 años de edad prácticamente cuando ya me casé. Volví a los caminos del Señor y hasta ahora estoy creciendo en su camino. Llegó un momento en su vida en que por una serie de circunstancias se alejó del camino de Dios, pero tan grande es la gracia del Señor que pudo experimentar que sin Él nada se puede lograr, y desde ese momento no se separa de Él. Han habido muchas cosas en mi vida que permitió Dios, ¿verdad? Sé que no es su voluntad, pero permitió Él. Yo empecé a conocer lo que es el mundo, ¿verdad? Y esas cosas hasta hoy día puedo decir, puedo sostener, ¿verdad?, que el apartarse de Dios trae consecuencias muy fuertes en la vida, que Dios perdona, pero las consecuencias están allí, ¿verdad? Y me ayudó eso para conocer y fortalecerme, ¿verdad?, y ver la diferencia de lo que es vivir bajo la cobertura de Dios. Es el Señor quien otorga los dones a sus hijos para que puedan desarrollarse en una actividad determinada y glorificar el nombre de Dios con su trabajo. Fue así que nace Cámara Center Betel. Hace 6 años atrás que estaba yo trabajando en la electricidad, soy electricista, a los 14 años estudié y desde ahí entonces ejercí el oficio de electricidad y alquilé un local que está enfrente, que me sirvió de PC por un tiempo y vi el mundo del celular, cómo estaba funcionando. Entonces empecé con eso. Luego vi este local, ya pude negociar, luego el que estaba al lado y así sucesivamente, ¿verdad?, hasta que me especialicé y me dediqué exclusivamente en la reparación de cámara digital. La fe sin obras es muerta. Y en su emprendimiento, Santiago pone en práctica este principio que es base de su vida. La verdad que puedo decir, como siempre, por fe. No hay otra palabra, porque yo empecé prácticamente sin dinero. Tuve la oportunidad de alquilar el local y empecé con un celular, así fueron las cosas. O sea que todo más bien era por creyendo en Dios, porque este era un lugar que estaba muy oscura, no subía gente y hoy en día ya se nos conoce, gracias a Dios. Y como todo un emprendedor de fe, tiene nuevas expectativas, las cuales están sometidas a la voluntad de Dios. Quiero abrir un nuevo local en la zona de Villamorra, la cual ya estuvimos allí, pero mi idea es entrar allí, cubrir la parte norte y sur de la zona central. Cerramos este testimonio con un mensaje dirigido a todos aquellos que anhelan tener su propia historia de emprendimiento y fe. Eso yo puedo dar fe y doy a toda la persona que me está escuchando ahora, que solo nada podemos hacer. Hoy lo que tenemos y lo que tengo, pensando de mi gente que están conmigo siempre, fue solamente con la ayuda de Dios.
Y yo empecé, como ya escucharon, de la nada empecé, pero sí que empecé con una fe creyendo en Dios que Él me ayudará y creo que lo está haciendo y va a seguir haciendo, no solamente en mi vida, sino en toda persona que pueda poner su confianza en Él, que solamente sé fiel a Él y Él te hará prosperar en todo lo que emprendas. Qué maravilloso es cada vez que tenemos la oportunidad de conocer un nuevo testimonio de emprendimiento y fe. Hoy conocimos la historia de Santiago. ¿Qué te pareció, Cristian, este testimonio? Este testimonio me conmovió, sobre todo por la fe de iniciar un nuevo emprendimiento. Y así como decía Santiago, nada se puede hacer sin el Señor. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo más historias de emprendedores que van a impactar tu vida. Dios te bendiga. Gracias, Cristian y Guillermo, por traernos esta preciosa historia muy desafiante para todos. Aquellos que quieran emprender también algún negocio, a creer en Dios así como lo hizo justamente y lo contamos en este testimonio. Y es un gusto realmente tenerlo nuevamente a Cristian con nosotros, así que esperamos tenerlos por mucho tiempo más a Cristian y Guillermo con otras historias de emprendimiento y fe. Y seguramente que vos te encontraste en algún momento en una búsqueda ferviente de Dios y te hablaron de muchas fórmulas de cómo hallarlo, de cómo llegar hasta Él. Y en algún momento también te hiciste esta pregunta que hacemos en el día de hoy, en nuestra pregunta del día. ¿Cuál es el camino para poder llegar a Dios? Y la creencia, la fe, eso es todo. Y ahora te invitamos a viajar con nosotros en Noticiero Cristiano para ir al interior del país. Y específicamente vamos a conocer hoy una escuela cristiana. Hablamos del Centro Educativo Internacional que lleva sirviendo a Dios en esa labor educativa desde hace más de 10 años. Hoy queremos contarte todo el testimonio que conlleva este servicio que realiza a través de la educación este colegio en Villarrica. La Escuela Centro Educativo Internacional fue fundada en el 2002, cuenta con todas las áreas y además incluye danza e inglés desde el inicial hasta el 9º grado. Desde sus inicios, la escuela fue progresivamente creciendo, por más que los primeros tiempos no fueron fáciles. En realidad yo estaba trabajando en Asunción, en muchas escuelas cristianas, Heaven's Kingdom, God Given, de Cutla Rosa, era profesora y directora en algunos otros, y va un misionero a visitar una de las escuelas, que es Marcos Johnson, y pregunta si dónde puede conseguir una profesora o una directora para abrir una escuela en Villarrica, una escuela cristiana. Y yo le doy así nombres, y él se va buscando, pero después vuelve otra vez a mí, y al final me convenció y vine a partir del 2002, vine para empezar acá la escuela con jardín, preescolar y primer grado. Profesora de primer grado y directora a la vez. La escuela es pionera en Villarrica en utilizar el sistema Abecabuc. Actualmente cuenta con 200 alumnos desde el primer ciclo al tercer ciclo de la básica. La intención es poder iniciar el próximo año el bachillerato. Es el primer año que tenemos una población bastante numerosa para nuestra institución en el 9º grado. Realmente nuestro sueño es la media, continuar con nuestros niños. Hay 2 promociones que ya salieron. Yo quiero tener ese sabor de ver el primer fruto del bachillerato. Todavía no se da. Espero que sí. La apertura de cada nuevo grado siempre llevó esfuerzo y sacrificio, considerando que es una escuela privada cristiana que debe autosolventarse en un lugar donde hay otras escuelas nacionales y subvencionadas. Sin embargo, seguirán en este cometido de educar para la vida con valores cristianos, sirviendo al Señor. Que siempre queremos lo mejor para los niños y ellos saben que no estamos compitiendo por religión, sino por una relación con Dios, y ellos saben, porque los niños en cada grado están aprendiendo formación del carácter a través de las historias bíblicas, y que nos confíen sus hijos, y ellos saben que siempre procuramos y hacemos lo mejor por ellos, ¿verdad? El Centro Educativo Internacional busca una formación integral de los niños, formando una generación de integridad.
Al regresar de un breve corte, seguimos nuestro recorrido por el interior del país y te contamos más acerca de una iglesia de Coronel Oviedo. Al volver del corte tenemos más noticia viva para compartir contigo. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. Seguimos con más noticia viva aquí en Noticiero Cristiano. Y en nuestro recorrido habitual por las iglesias del interior del país llegamos hasta la iglesia Fuente de Agua Viva, ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo. Para conocer más acerca de la labor que están desarrollando en esta iglesia para tratar de impactar a más personas en esa ciudad, hablamos con el pastor Roberto Martínez. La iglesia Fuente de Agua Viva del Concilio de la Asamblea de Dios funciona desde ya casi 3 décadas y desde hace más de 18 años es pastoreado por el pastor Roberto Martínez, quien se trasladó con toda su familia a Coronel Oviedo para tal propósito. El pastor Jorge Escurra hizo la parte más dura, ¿verdad? Vino a romper la tierra árida. Ya nosotros vinimos después de él ya teniendo una iglesia, lo cual hizo de que se haga un poco más llevadero el ministerio, ¿verdad? Entonces, también quiero destacar eso. Tomamos como ya nuestra esta ciudad, nos consideramos ovetenses, ¿verdad? Porque amamos esta tierra, amamos esta ciudad, estamos trabajando por ella, ya nuestros hijos, ¿verdad? Están también aquí ya bien arraigado. La iglesia Fuente de Agua Viva desarrolla los diferentes ministerios poniendo énfasis en la evangelización. Estamos abocados a la evangelización, a la mayor cantidad de personas, de familias, ¿verdad? Que pueda conocer a Jesús y bueno, a través de los ministerios lo estamos haciendo. Entonces, yo creo de que el mayor milagro que pueda suceder es el cambio de vida, ¿verdad? Que una familia, que alguien se sane de cáncer, de SIDA, es muy importante, es glorioso, es la manifestación de Dios, pero creemos de que el cambio de vida, el aceptar a Jesús en su corazón, el cambio, el permitir que Jesús viva en él, yo creo que ese es el milagro más grande que una persona puede experimentar. Fuente de Agua Viva desarrolla además un ministerio social, quien se encarga de llegar a personas carenciadas, brindándole una pequeña asistencia alimenticia, ya sea a través de comedor de niños que trabajan en las calles o indígenas. Y aparte de eso, estamos enviando vianda a personas de tercera edad, lo estamos enviando en sus hogares, ¿verdad? Los días sábados esto hacemos. Y lógicamente no podemos alcanzar a todos, pero a quienes vemos, conocemos y la congregación misma nos indica, tratamos de hacerles llegar. Además desarrolla la escuela de líderes inculcando la capacitación tanto espiritual e intelectual dirigido a todas las edades, desde niños, jóvenes y personas de tercera edad. Estamos teniendo una participación en nuestra escuela de líderes, por lo menos unos 60 alumnos jóvenes tenemos, ¿verdad? Profesionales que ya han terminado la carrera, otros que están por terminar, otros que están empezando, pero ahí están estudiando, ¿verdad? Y también a los mayores. Tenemos en nuestra escuela de líderes personas que tienen 62 años, ¿verdad? Y ahora en Noticiero Cristiano es momento de hablar de los deportes. Por supuesto, ya está con nosotros nuestro compañero Víctor Núñez, que hoy tiene para contarnos también algunas historias y testimonios que tienen que ver con ejemplos de personas que están involucradas dentro del deporte llevando el Evangelio de Dios. Así que sin perder más tiempo nos vamos hasta Víctor Núñez. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos. Días pasados se realizó el curso denominado de Monitor Deportivo, organizado por el Ministerio Deportivo del Paraguay. Conozcamos más detalles en este informe.
El curso de monitor deportivo inició sus clases en la Secretaría Nacional de Deportes, con el objetivo de formar personas entregadas a Dios y que por medio del deporte sean capaces de enseñar y supervisar un programa de entrenamiento. Los encargados de dar las enseñanzas son profesionales técnicos deportivos, como psiquiatras, capellanes, entre otros. Las clases tienen contenido teórico, práctico y cuentan con certificación. A partir de estas instrucciones, los alumnos están capacitados para la conducción de actividades deportivas recreativas, como ser escuelas de fútbol en comunidades vecinales, talleres, grupos solidarios en diferentes sectores de nuestro país. La siguiente clase se dará cita nuevamente en la Secretaría Nacional de Deportes, el 21 de septiembre de 9 a 17 horas, con acceso gratuito. Incluye refrigerio y almuerzo. Ahora nos vamos al fútbol chileno, donde los cristianos están haciendo muy buen papel. Veamos más en este informe. Cada día se incrementan más cristianos a las filas en las selecciones chilenas, jugadores y entrenadores quienes manifiestan su fe en Dios. Ser cristiano no nos debe separar de las actividades. En este caso yo pertenezco y trabajo en el fútbol, es donde ahí uno debe ser luz. La convicción de saber que tenemos a Cristo en nuestras vidas y más que hablar de ello, con nuestras vidas dar testimonio de lo que Él nos enseña a través de su palabra. En muchas ocasiones en los partidos, con el paso de los años, los hinchas y jugadores cristianos se han ido destacando por hacer entrega de Biblias e incluso entre los fanáticos se ha formado un equipo llamado Sana, que en el 2007 llegó a la tercera división del fútbol chileno. El Sindicato de Futbolistas Chilenos también ha profesado su fe en Dios. No solamente defendemos los derechos laborales, sino que hay un rol que es mucho más personalizado, que tiene que ver con una enseñanza de vida. Hoy muchos jugadores, hinchas y amantes del fútbol poseen más que una religión, un estilo de vida que permitió que Jesús sea el centro, incluso en la cancha. Gracias a Lácteos Los Colonos llegó este segmento deportivo. Seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir con nosotros estos preciosos materiales y estos testimonios que veíamos justamente último con referencia a los futbolistas chilenos. Me hace recordar nada más a la selección chilena anterior que no fue al Mundial y que tuvo que hacer todo un proceso para que puedan estar hoy donde está la selección chilena y que hoy esté levantado. Me hace acordar a nuestra selección paraguaya que hoy también está pasando por un proceso. A pesar de la victoria que tuvimos el viernes pasado, todavía estamos complicados y es muy lejana la posibilidad de clasificación, aunque la matemática dice otra cosa. Así que esperemos que el director técnico, Víctor Genes, pueda encontrar el camino también para hacer ese proceso, así como lo hicieron en la selección de Chile, para encontrar el equipo ideal que nos pueda llevar al próximo Mundial, si no es que nos vamos al Brasil 2014. Pero hablando justamente de camino, así como lo estamos diciendo, encontrar el camino correcto de nuestra selección paraguaya. Lo mismo pasa con el camino del cristiano. Muchas veces nos encontramos con la encrucijada de cuál es el camino que debemos tomar para llegar a Dios. Muchos nos hablan de fórmulas para llegar a Él, pero ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino que realmente nos lleva a Dios? Tu creencia, tu fe hacia Él, te conduce a eso. Usted está en Noticiero Cristiano y al volver del corte te contamos más acerca del super programa transmitido por Red Guaraní, Hecho en Casa TV, que sigue en la búsqueda de los mejores talentos. Así que quédate con nosotros que te contamos mucho más de la noticia viva aquí. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero.
con más en Noticiero Cristiano, y cuando hablamos de música, ciencia y amante, tenemos que hablar de Hecho en Casa TV, el programa que está marcando pautas en todo el país en la búsqueda de los mejores talentos de la música cristiana. Y es por eso que nosotros en Noticiero Cristiano siempre te mostramos los mejores momentos de este programa que está dando de qué hablar en todo el país. Hecho en Casa TV, el programa para toda la familia, sigue marcando la diferencia en la televisión paraguaya. En el programa de ayer por la noche se presentaron 4 cantantes de enorme talento: Magdalena Jiménez Cuevas, Susan Stephanie Aveiro Arrua, Dan Joel Martínez, Judith Evelyn Supriunut Duet. Plasmaron sus dotes artísticos en el concurso gospel más importante del año. El jurado calificador estuvo compuesto por el pastor Julio Sicorio, experto conocedor de música; Joel Báez, reconocido y bien ponderado cantante nacional, miembro de la Asociación de Músicos del Paraguay; César da Costa, músico arreglista y asesor musical. Los 3 miembros del jurado calificaron, aconsejaron, felicitaron y alentaron a cada uno de los participantes. Susan Stephanie Aveiro Arrua tuvo el segundo lugar. Judith Evelyn Supriunut Duet obtuvo el primer lugar en el concurso gospel. El joven cantautor Jesús Paredes, de apenas 18 años, fue el invitado especial en Hecho en Casa TV, cantando 3 temas de su autoría, comentándonos además que en breve tendremos un CD con todas sus canciones en las librerías cristianas. A César ya le salieron al paso competidores de chiste. Las chicas del staff de Hecho en Casa TV pusieron el punto de buen humor al programa contando chistes. Bien, muy bien por las chicas, y a seguir adelante. Buena música, buen humor son los ingredientes que hacen de Hecho en Casa TV el programa para toda la familia. Todos los sábados a las 21:30 horas, cita imperdible por Red Guaraní. Cada programa de Hecho en Casa TV realmente es imperdible, y con cada sorpresa con que nos sale. Ahora ya no solamente es un concurso de música gospel, sino también nos salieron algunos chistosos. Así que imperdible cada programa de Hecho en Casa TV. Y ahora es momento de hablar de nuestro editorial de la semana, y por supuesto para eso ya lo tenemos al pastor Víctor Val con el tema del día de hoy: Teología de la Felicidad. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Me toca enseñar en el IBA la materia que se llama Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón de Jesús que encontramos en el Evangelio de San Mateo, los capítulos 5 al 7. Es una de las materias más fascinantes que me toca enseñar. A la vez también debo admitir que es una materia que cada vez que la enseño nos mueve la estantería. Es tan radical y tan desafiante que uno se asusta. De hecho, al considerar cómo se ha interpretado el Sermón del Monte en el transcurso de la historia, nos damos cuenta que en muchos casos se ha procurado adaptar esta enseñanza para que no sea tan radical. La primera parte del Sermón del Monte son las así llamadas bienaventuranzas. Hay 8 bienaventuranzas en el Sermón del Monte. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Algunas Biblias no usan la palabra bienaventurados por tratarse de una palabra de muy poco uso en nuestros días. Entonces es comprensible que las modernas traducciones de la Biblia buscan palabras más adecuadas, palabras que el lector de hoy pueda entender. La versión Dios habla hoy dice: dichosos los que lloran. En la Biblia latinoamericana dice: felices los que lloran. Ya nos damos cuenta que surgen 2 inquietudes. En primer lugar, surge la pregunta en cuanto a qué traducción tiene más razón, puesto que estas diferentes palabras no son exactamente sinónimos. Una segunda inquietud es la pregunta acerca de la felicidad. Si decimos felices los que lloran, estamos expresando una tremenda contradicción. ¿Felices los que lloran? Los que lloran no son felices, son tristes. Pero aquí dice: felices los que lloran. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Será que los creyentes son unos esquizofrénicos, como algunos agnósticos quisieran estigmatizarnos?
nos damos cuenta de la importancia de una cuidadosa exégesis e interpretación bíblica. La palabra en griego es makarios. Esta palabra de hecho expresa la idea de felicidad, pero no una felicidad a nivel de puras emociones, de purete, de sentimientos. Esta felicidad es una felicidad que no depende de nuestro estado de ánimo. Esto es fundamental para poder captar la idea de las bienaventuranzas y en consecuencia la teología de la felicidad. Aquí no se trata de una lista de tareas con una recompensa o de una teoría sobre la felicidad. Tampoco se trata de una fórmula básica para la salud mental. El famoso teólogo anglicano John Stott dice, es un error serio interpretar Macarios como felices, porque la felicidad es un estado subjetivo, en tanto que Jesús está haciendo un juicio objetivo sobre estas personas. No está declarando cómo se sienten, es decir, felices, sino como Dios las considera y lo que por eso son, bienaventurados. Una traducción que ayuda a comprender mejor el significado podría ser esta. En vez de decir felices, se podría decir pueden considerarse bendecidos. Así las bienaventuranzas describen la bendición que tiene su fuente en la presencia y el obrar de Jesús. Es una bendición que proviene de la participación en el reino de Dios anunciado por Jesús. Es la felicidad que ya está presente y experimentada, pero su florecimiento máximo y completo será cuando el reino de Dios se realiza cabalmente. Esta bendición es para aquellos que responden en fe y obediencia al mensaje de Jesús, a pesar de las difíciles experiencias de sufrimiento y persecución del presente. Las bienaventuranzas, entonces, no son una descripción de felicidad que sentimos emocionalmente. Esta felicidad superficial que dice que uno es feliz cuando se siente feliz es totalmente subjetiva, dependiendo de las emociones. Bienaventuranzas son declaraciones objetivas, independientes de las emociones que podamos tener o experimentar. Son verdades divinas, son principios que nos rigen por lo que sentimos. Es así que podemos preguntar, ¿quién es más feliz? ¿La persona con una emoción que en cualquier momento puede variar o cambiar en algo contrario? ¿O aquella persona que es considerada bendecida en los ojos de Dios, aún en medio del dolor? Cuando Dios me considera bendecido, esto es mucho más de lo que yo siento. Es más, cuando comprendo personalmente que soy bendecido por Dios, aún en las adversidades, esto me hace mucho más feliz en lo profundo de mi ser que una emoción pasajera. A mí me importa cómo Dios me ve, cómo me considera Dios. Esto se traduce para mí en una calidad de vida. Es más importante ser considerado bendecido y feliz en los ojos de Dios que sentir emociones pasajeras. Es por ello que podemos decir que las bienaventuranzas describen un estilo de vida. Describen el estilo de vida de un auténtico discipulado de Jesús. Bienaventurados todos aquellos que participan en la nueva vida del reino de Dios. ¿Cuál es entonces la teología de la felicidad? No lo que yo siento o lo que dice la sociedad. La verdadera felicidad, que se traduce en un estilo de vida, se basa en lo que Dios considera una felicidad. Cuando nuestro Dios considera que somos bendecidos, estaremos felices y nuestras emociones nos acompañarán. Es por ello que muchas personas sinceramente son felices en medio de mucho sufrimiento. El criterio, si somos felices o no, no está en lo que sentimos o lo que se dice. El criterio principal es cómo lo considera nuestro buen Dios. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.
Muchas gracias, Pastor Víctor Val, por compartir con nosotros este tema muy interesante y que más de uno seguramente aprendió al respecto. Pero ahora vamos a hablar de otro tema y te invito también a hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el camino que uno debe tomar para llegar a Dios? En algún momento seguro te pasó que estabas buscando a Dios y no sabías qué camino tomar y te presentaron algunos caminos. ¿Te hiciste también esta pregunta? ¿Cuál es el camino que uno debe tomar para llegar a Dios? Primero, tratar de ser justos, tanto a nivel personal como familiar. Y después ya viene todo, ¿verdad? Y ser honesto y honrado, que es lo que le falta a este país. Y si vos estás con ganas de crecer en tu liderazgo, te invito a compartir con nosotros este siguiente informe que tiene que ver con el trabajo que está desarrollando John Maxwell Team Paraguay. El grupo en Paraguay del liderazgo de John Maxwell tiene como objetivo principal ayudarlo a alcanzar sus metas. Desde hace 3 años trabajan en nuestro país y sus principios de liderazgo se encuentran sustentados en la palabra de Dios. Esa es nuestra meta, ayudar a las personas a mejorar su vida personalmente, profesionalmente, en su vida espiritual, y ese es lo más importante para nosotros. Según el profesor Timothy Tisdale, todos necesitan potenciar y crecer en un liderazgo sano, pero asegura que el único mayor ejemplo de esto es Jesús y que si le permitimos obrar en nuestras vidas, podremos tener mayores impactos en todas las personas. En cualquier éxito que cualquier persona quiere obtener, si la persona puede poner a Dios primero en su vida y los principios bíblicos, y ellos pueden vivir esos principios y practicar los valores bíblicos y los valores de Dios y los principios que vivía Jesucristo. Si eso es primero en tu vida, los demás ya va a entrar en su lugar. The John Maxwell Team ofrece variados cursos, programas, conferencias a las iglesias, empresas y actualmente también a los bomberos voluntarios del Paraguay. A continuación nos cuentan la conferencia que van a llevar a cabo en el mes de octubre. El 10 de octubre tenemos una teleconferencia con John Maxwell, con Nick Vujic, que es el señor que creo que viene a Paraguay, que va a ser parte de esa teleconferencia con John Maxwell, y también con Dave Ramsey, que también es muy grande en el mundo cristiano en el parte de negocios y finanzas. Y es el 10 de octubre una teleconferencia. Va a estar exclusivamente en inglés, va a ser el lanzamiento del nuevo libro de John Maxwell. Entonces, si la gente le interesa de eso, se pueden contactar con nosotros. Si desea informarse más, visite la página web www.johnmaxwell.com.py o www.liderazgo.com.py. Y al volver de la pausa, Noticiero Cristiano ya va a estar compartiendo con nosotros el pastor Ricardo Friesen, respondiendo qué dice la Biblia acerca de cuál es el camino correcto para llegar a Dios. Seguimos con más en Noticiero Cristiano y ahora te queremos hablar más acerca de la Biblia. Específicamente nos vamos al Antiguo Testamento, en el Éxodo 20, para hablar de los 10 mandamientos y un mandamiento en específico acerca de la idolatría. Hoy preparamos un material acerca de cómo tenemos que estar sumergidos en la palabra para no ser engañados. En este tiempo de tanto acceso a la información y recursos cristianos gratuitos, muchas personas en su búsqueda de Dios pasan mucho tiempo leyendo o viendo a famosos siervos y predicadores. Sin embargo, al estar muy pendientes de tal o cual prédica, devocional o persona ungida, cualquiera sea, en el proceso se olvidan de quién verdaderamente debería ser el centro de su búsqueda, quien es Dios en la persona de Jesús y el Espíritu Santo. Son tan consumidos por las palabras que pueda decir tal o cual pastor, que en vez de crecer en su relacionamiento con Dios, crecen en mero conocimiento. Y quizás sea incluso muy bueno, sin embargo se alimentan de comida procesada.
ya no buscan sus propios alimentos o enseñanzas en la palabra de Dios, sino por el contrario, se encuentran constantemente esperando que alguno le dé el sustento en bandejas de plata. Actualmente las personas andan distraídas de la voz de Dios. Se centraron en la voz de los grandes líderes. Cabe destacar que los grandes hombres de Dios son levantados por Él. Sin embargo, muchas personas van entremezclando y llegan a idolatrizar a los mismos, cuando claramente la palabra de Dios habla en varios pasajes que no tengamos otros dioses aparte de Él y que no hagamos ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Alguien que se respalda tan solo en las palabras de un gran siervo se olvida de este mandamiento. La palabra de Dios también deja claramente de que si alguien se va a gloriar, solamente debe gloriarse en lo que hace Jesucristo, ya que a Él le pertenece la gloria por los siglos de los siglos. La Biblia no menciona que las personas deben fanatizarse con algún siervo o doctrina y dejar pesar más lo que éste diga, haga o piense. Por lo tanto y de manera conclusiva, Dios está dispuesto a revelarte sus propósitos y diseños que se encuentran en su palabra. Sin embargo, si te dejas llevar solamente por lo que pueda decir un ícono del mundo cristiano, quizás te pierdas lo que Dios tiene para vos. Dios no quiere privarte de nada. Si te acercas arrepentido, con manos puras, corazón sincero, con hambre y sed de su palabra, Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que nadie vio, oyó ni conoció, pero por sobre todo, que te van a ayudar a crecer en su conocimiento y de esa manera serás así, para quienes te rodean, un embajador del cielo aquí en la tierra. Y no olvidemos que la única fuente veraz es la Biblia, así que tenemos que recurrir a la Biblia para hablar y conocer más acerca de Dios. Y así como lo decíamos al inicio, al presentar este material, tenemos que estar sumergidos en la palabra para no ser engañados. Así que atención y siempre recurramos a la Biblia. Y justamente es lo que nosotros hacemos aquí en Noticiero Cristiano y lo hace también el pastor Ricardo Friesen para responder a nuestra pregunta del día que tiene que ver con qué camino es el correcto para llegar a Dios, y esto es lo que nos respondió el pastor Ricardo Friesen. Entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y espacioso el camino que conduce a la destrucción, pero muy angosta la puerta que va al cielo, que va a la eternidad. La pregunta hoy que nos ocupa es esta: ¿cuál es el camino que yo debo tomar para encontrarme con Dios, para ir al cielo, para entrar al reino de Dios? La palabra que hemos leído es muy reveladora porque nos habla de dos conceptos básicos, que es uno, la puerta, y otro, el camino. Ambos tienen las dos cosas: puertas angostas, puertas anchas, caminos angostos y caminos anchos. Para entender el concepto de la puerta tenemos que ir a lo que Jesús dice: yo soy la puerta. O sea, tienen que pasar por mí, tienen que encontrarme a mí. Por eso es angosta, porque Él es la única opción. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Solo hay dado un nombre bajo el cielo para los hombres, Jesucristo hombre, que es Él la salvación. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ende, si queremos encontrar el camino hacia la eternidad con Él, la puerta es Él. Pero ese es recién el comienzo, porque a partir de ahí hay un camino que le sigue a la puerta. Porque tampoco es posible entrar por la puerta ancha y luego ir por el camino angosto. Tampoco al revés. Entonces nosotros vamos a seguir viviendo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, lo que quiere Jesucristo de nosotros para seguir en el camino angosto. Y no hacer lo que es de nuestra voluntad, sino que lo es su voluntad. Querido amigo, ¿encontraste ya la puerta angosta? O si la encontraste, ¿estás todavía sobre el camino angosto? Porque las dos cosas van juntos. Mi deseo, que nosotros podamos vivir de acuerdo a la puerta, de acuerdo al camino que Jesucristo vino a vivir y a describir, para que nosotros lleguemos a encontrarnos con la eternidad, lleguemos a encontrarnos con la vida eterna y con el mismo Jesucristo.
Gracias, Pastor Friesen, por abrirnos el entendimiento, como siempre, a través de la palabra de Dios y hoy contarnos de cuál es el único camino para llegar a Dios. Nosotros en Noticiero Cristiano tenemos muchos deseos de estar en contacto contigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las redes sociales. Por supuesto, si vos estás en el Facebook, entonces tenés que aprovechar esta oportunidad de seguirnos, Noticiero Cristiano, le das me gusta y ahí vas a poder compartir con nosotros toda la actualidad del mundo cristiano y por supuesto también vas a poder escribirnos, comentar nuestros enlaces, todo lo que nosotros hacemos e informamos a través de nuestra red social en Facebook y por supuesto también vas a poder hacernos tus invitaciones o lo que quieras comentarnos a través de esta red social. Así que te invitamos a seguirnos ya nomás en Facebook, Noticiero Cristiano, y vamos a estar conectados toda la semana. Y vos no te olvides que estamos en Noticiero Cristiano todos los domingos a las 7:30 de la mañana, así como lo vamos a estar también a lo largo de la semana a través del Facebook. Y ahora es momento de hablar sobre lo que se viene en los próximos días y viene una agenda bien cargada de actividades, así que nosotros te contamos alguna de ellas. Congreso de Jóvenes, Todos a la Conquista de Paraguay, 20 al 22 de septiembre, con la presencia de Joe Rosa, y el 28 de septiembre, Mr. Funky, auditorio del Centro Familiar de Adoración, Andrade, esquina Soriano González, a las 18 horas, con acceso libre y gratuito. Congreso Juvenil 2013, cautivados por él. Plenarias, talleres, exposiciones, noches de adoración. 20 y 21 de septiembre, Polideportivo Johannes Gutenberg. Organiza Comité Juvenil Hermanos Menonitas del Paraguay. Actividades del Ministerio Deportivo del Paraguay en este mes. 14 de septiembre, apertura de la Academia de Deportes de Arena, Encarnación. 21 de septiembre, curso de monitor deportivo en la Secretaría Nacional de Deportes. 28 de septiembre, presentación SICAS, Encarnación. Ahora sí llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerte por estar con nosotros en Noticiero Cristiano y por compartir con nosotros la noticia viva. Pero antes de despedirnos, quiero hacer una invitación muy especial para aquellas personas que se quedaron con ganas de conocer más de Dios. Si vos estás con esas ganas de conocer más acerca de Dios, hoy te hablamos de cuál es el camino correcto para llegar a Dios. Pero también tenés que acercarte a una iglesia para conocer más y escuchar más acerca de la palabra de Dios y poder conocer más acerca de ese amor tan grande que Él nos tiene. Así que no pierdas esta preciosa oportunidad que tenés de poder acercarte a Dios, de poder conocer de ese amor que nosotros estuvimos conversando y contándote a través de tantos testimonios. Te queremos hacer esta invitación especial y espero que vos la tomes y la puedas poner en práctica. Te queremos agradecer a vos también que nos acompañás todos los domingos aquí a las 7:30 de la mañana y queremos desearte una buenísima semana y muy bendecida semana. Te esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la mañana con más noticia viva aquí en Noticiero Cristiano. Todo va a estar bien. Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme. Todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme. Todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien, bien. Todo va a estar bien, bien. Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo va a estar bien, bien. Aunque la escasez quiera mortificarme, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, oh, oh. Si estás conmigo, oh, oh. Si estás conmigo, oh, oh. Si estás conmigo, oh, oh.
estar bien. Mi casa no va a caerse, mi barca no va a hundirse, mi familia y matrimonio no van a destruirse. La deuda va a cancelarse, mis sueños a cumplirse y toda enfermedad en tu nombre va a sanarse. No importa qué tan mal se ve. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.